Bienvenidos a The Professor, un podcast de ciencia para científicos no tan convencionales. The Professor! The Professor! ¿Qué tan cerca estamos de replicar la capacidad de procesamiento del cerebro humano para resolver problemas microbiológicos? En este episodio de The Professor, analizamos el artículo clásico, Artificial Neural Networks, Fundamentals, Computing, Design and Application. Exploramos la fascinante analogía entre las neuronas biológicas y los modelos computacionales. Veremos cómo las ANNs superan a la estadística tradicional en problemas de alta no linealidad, y por qué son herramientas robustas frente al ruido y la imprecisión de los datos experimentales. Además, revisamos un caso práctico, el modelado de curvas de crecimiento de Shigella-Flexneri bajo diferentes condiciones de temperatura y pH. Este análisis es una guía esencial para estudiantes e investigadores que buscan implementar neurocomputación en sus proyectos de bioprocesos y análisis de datos. Y bueno, hay que decir que pasar de hablar de células cerebrales a intentar predecir cómo crecen las bacterias en un bioreactor, la verdad suena un poco a ciencia ficción. Totalmente, suena a ciencia ficción pura. Pero este análisis a fondo trata de desmitificar justamente eso, de ver si la neurocomputación es realmente ese santo grial de la biología computacional o si es solo una herramienta más en el cajón. Exacto. Porque, antes de ver cómo las redes neuronales artificiales resuelven problemas, creo que la audiencia tiene que entender la frustración histórica que hay en este campo. Uy, sí. La frustración es gigante. O sea, cuando te enfrentas a la biología real, te das cuenta de que la naturaleza es desordenada, es ruidosa. No es una línea recta perfecta en un gráfico. Para nada. La biología es un caos hermoso, pero un caos al fin y al cabo. Y las herramientas clásicas de modelado exigían que el mundo fuera ordenado. Por eso, las redes neuronales artificiales, o las ANNs, nacen de observar cómo la naturaleza misma resuelve este problema. La inspiración directa es nuestra corteza cerebral. Que tiene miles de millones de neuronas, ¿no? Así es. Y biológicamente, cada neurona tiene sus dendritas que reciben las señales, el soma que las procesa y los axones junto con la sinapsis que transmiten la información. Pero, y aquí viene lo clave del documento, las NNNs abstraen todo esto de una forma brutal. Sí, es una simplificación matemática súper agresiva. O sea, en lugar de un soma complejo tienes un nodo. En lugar de sinapsis químicas tienes enlaces numéricos con pesos y en lugar de potenciales de acción tienes umbrales. Ajá, tal cual. Porque el objetivo no es construir un cerebro sintético perfecto en una computadora. Lo que buscan es copiar la tolerancia a fallos. Claro, el manejo del ruido. Exactamente. La capacidad de aprender del error. Piensa en los sistemas históricos, como los sistemas expertos de los 80. Esos se basaban en reglas rígidas de, si pasa esto, entonces haz aquello. Reglas inflexibles. Inflexibles. Si los datos estaban incompletos o venían con ruido del sensor, el sistema fallaba miserablemente porque no sabía improvisar. Y del otro lado tenías a la estadística tradicional, las regresiones de toda la vida, que requieren que asumamos la fórmula matemática de antemano y obligan a encajar los datos a la fuerza. Sí, te atan las manos. Tienes que adivinar cómo se comportan las variables antes de empezar. Pero, aquí quiero hacer de abogado del diablo, introduciendo un poco de escepticismo. Escepticismo jocoso para quienes nos escuchan. A ver, dime. Un momento, ¿no es una red neuronal simplemente una regresión estadística glorificada? O sea, ¿con un nombre de marketing espectacular para conseguir más financiamiento en los laboratorios? Bueno, es una crítica buenísima y muy común en los pasillos de las universidades. Pero, con toda honestidad, no. No es simple marketing. Y el artículo que estamos diseccionando lo deja muy claro cuando cita el hallazgo de Baron, allá por 1993. Ajá, el tema de las dimensiones. Exacto. En los modelos matemáticos tradicionales, basados en polinomios, tienes algo llamado la maldición de la dimensionalidad. El error de esos modelos disminuye a un ritmo estadístico espantoso, específicamente con una tasa de O grande de 1 sobre m elevado a la 2 sobre n.
que para los que no son matemáticos puros, básicamente significa que si agregas variables, el cálculo se vuelve imposible. Se desploma, sí. Es terrible cuando hay muchas variables operando al mismo tiempo. Pero con las ANNs, el error disminuye a un ritmo de O grande de 1 sobre m. ¡Wow! Es decir, crece lineal o cuadráticamente. Esto hace que las redes neuronales sean infinitamente superiores cuando trabajas en espacios multidimensionales que son altamente no lineales. Ganan por goleada. Y gana por goleada, claro. Entonces, sabiendo que estas redes dominan problemas súper complejos, la gran pregunta que surge es, bueno, ¿cómo se entrenan exactamente? O sea, ¿cómo pasan de ser un lienzo matemático en blanco a ser un cerebro experto en microbiología? Pues ahí entra la arquitectura que describe el artículo, el modelo de perceptrón multicapa, o MLP, y el famoso algoritmo de backpropagation, la propagación hacia atrás. ¿Qué es el núcleo de todo esto? El núcleo absoluto. Básicamente hay dos momentos. Un barrido hacia adelante, donde se alimenta la red con un dato y esta escupe una predicción, que al principio suele ser malísima. Sí, adivina casi a ciegas. A ciegas. Y luego viene el barrido hacia atrás, la red calcula su error y ajusta los pesos de esos enlaces usando una regla matemática llamada descenso de gradiente. Fíjate que hay una analogía de la vida diaria que me encanta para explicar el backpropagation a cualquiera que nos escuche. Imaginemos que alguien entra a una ducha de hotel que no conoce en absoluto. Clásico. Un peligro total. Sí, giras la llave a ciegas. Ese es el barrido hacia adelante. De repente, ¡pum!, te quemas con el agua hirviendo. Ese es el cálculo de error empírico. El dolor te da el valor del error, claro. Tal cual. Y entonces ajustas frenéticamente la llave hacia el lado del frío. Ese movimiento correctivo es el barrido hacia atrás. Y este ciclo se repite iteración tras iteración hasta que el agua está perfecta. Es una analogía bellísima, sí. Y eso mismo fue lo que aplicaron en el caso de estudio de este artículo, el modelado de las curvas de crecimiento de una bacteria, la Shigella flexneri. Que es un dolor de cabeza en microbiología, porque el método antiguo que usaban, el de Saika y sus colaboradores, dependía de la famosa ecuación de Gompertz. La ecuación de Gompertz, mis respetos, pero qué pesadilla metodológica. Había que calcular parámetros separados para cada maldita condición. Un parámetro para la temperatura, otro para el pH, otro para la sal. Y si cambiabas dos cosas a la vez, todo el andamiaje colapsaba. Colapsaba por completo. Entonces, el método ANN que presenta este estudio hizo algo revolucionario. Metieron todos los factores de golpe. Diseñaron lo que llamaron una arquitectura 4-10-1. A ver, desglosa eso para nuestra audiencia. Claro. 4 nodos de entrada, que representaban los datos iniciales. La población de la bacteria, la temperatura, el pH y el tiempo. Ajá, los ingredientes. Luego, un nodo de salida solitario, que era el conteo logarítmico de la población final, la respuesta empírica. Pero en el medio pusieron una capa oculta de 10 nodos. Esa es la salsa secreta del modelo. Pero, a ver, ¿qué pasa mágicamente en esa capa oculta de 10 nodos? ¿Por qué es tan crucial? No es magia, es geometría pura, digamos. Esa capa oculta permite crear un mapeo no lineal. En los años 60, los primeros perceptrones simples no tenían capas ocultas y sufrían un estancamiento histórico, porque solo podían separar datos si trazaban una línea recta. Y en biología, nada es una línea recta. ¡Exacto! La capa oculta le da a la red la flexibilidad para doblar y torcer el espacio matemático, para entender curvas y relaciones súper complejas. Bueno, entonces la estructura 4-10-1 está montada, ¿no? Y el agua de la ducha ya está ajustada. ¿Cuál fue el veredicto real cuando enfrentaron esta red contra los datos crudos del laboratorio sobre la Shigella? Los resultados fueron, sinceramente, impresionantes. Tenían 12 curvas de crecimiento experimentales y decidieron usar 10 curvas exclusivamente para entrenar a la red y apartaron 2, de forma estricta, intocables, solo para hacer pruebas. Que se tradujeron en muchos más puntos individuales, claro. Sí. Al fragmentarlas fueron 262 puntos de datos para el entrenamiento y 52 puntos vírgenes para la prueba. Y los coeficientes de determinación, el valor R cuadrado. Ah, el famoso R cuadrado. El juez implacable de la estadística. ¿Qué tal les fue? Fueron rotundos. Obtuvieron un 0.982 para los datos de entrenamiento.
Y lo más sorprendente, un 0.992 para los datos de prueba. Es altísimo, o sea, casi perfecto. Es una locura académica. Y ahí es donde entra la verdadera magia de la neurocomputación, que es la generalización. La red no se limitó a memorizar datos pasados como un loro. Pudo predecir curvas para combinaciones que nunca había visto en su vida. A ver, dame un ejemplo práctico de eso que mencionan en el documento. Bueno, simularon dejar la temperatura clavada a 25 grados Celsius, pero decidieron subir el pH en el entorno virtual, pasándolo de 5.5 a 6.5. Y la red, in silico, predijo un incremento masivo, un salto de 3 logaritmos en el conteo máximo de bacterias. ¡Wow! Un comportamiento totalmente lógico comprobado sin tocar una sola placa de Petri. Exactamente. Una inferencia impecable, basada en el entendimiento del patrón subyacente. Aunque, haciendo un poco de retroceso aquí, me sorprende bastante la audacia metodológica de los investigadores. O sea, como colega curioso, tengo que preguntar, ¿solo probaron con 2 curvas de prueba? Ajá. ¿No es un tamaño de muestra peligrosamente pequeño para declarar, digamos, que hemos jubilado a la estadística clásica? Es una objeción totalmente válida. Y hay que admitirlo de forma muy elegante. Las bases de datos pequeñas son históricamente el talón de Aquiles de las redes neuronales artificiales. Son algoritmos hambrientos de datos. Claro, necesitan miles de ejemplos normalmente. Sí, pero los autores sabían esto y usaron trucos brillantes. Aplicaron técnicas de normalización severa a los datos. Normalización. O sea, comprimieron los valores, ¿no? Exacto. Escalar los números. En lugar de usar conteos masivos, obligaron a todos los valores a entrar en un rango estricto de 0.05 a 0.95. Para no tocar el 0 ni el 1 absolutos. Tal cual. Porque si alimentas números muy extremos, las funciones de activación sigmoideas dentro de los nodos se saturan, se aplanan y la red deja de aprender por completo. Además de esa normalización, hicieron un cuidadoso remuestreo de los puntos de tiempo. O sea, exprimieron cada gota de información temporal sin saturar el sistema. Eso mismo. Maximizaron la riqueza del aprendizaje con pocos datos experimentales. Pero bueno, si el modelo 4.10.1 es tan perfecto y elegante, ¿por qué no está implementado en cada bioreactor del planeta ahora mismo? Porque aquí es donde entran los dolores de cabeza reales de los ingenieros, me imagino. ¡Oh! Los dolores de cabeza son severos. Y el artículo no los oculta. El gran demonio, el némesis de este campo, es el overfitting, el temido sobreajuste. Que es cuando la red se vuelve, como decíamos antes, un loro matemático, ¿verdad? Exacto. El artículo advierte explícitamente que si pones demasiados nodos en la capa oculta o si corres demasiados ciclos de aprendizaje, que se conocen como epochs, la red simplemente memoriza el ruido. O sea, se aprende de memoria los datos de entrenamiento hasta con sus errores. Sí, y cuando le presentas un dato empírico nuevo, su margen de error se dispara estrepitosamente. De hecho, en el mismo estudio, observaron que el error de prueba empezaba a subir después de ciertas iteraciones si no tenían cuidado de detener el algoritmo a tiempo. Hay que saber cuándo apagar la máquina, vaya. Pero, más allá del sobreajuste, hay un problema mucho más filosófico que menciona el texto, el famoso problema de la caja negra. La pesadilla de los puristas científicos. Sí. O sea, a diferencia de un modelo termodinámico donde cada ecuación representa una ley de la física o un modelo cinético mecanicista, las ANNs no nos dan leyes naturales. Solo sabemos que la ecuación final funciona increíblemente bien. Funciona, pero no nos dice el porqué biológico. Exacto. Y esto, no sé, me aterra un poco desde la óptica científica pura. Si es una caja negra, estamos cambiando la comprensión causal íntima de la biología por una simple herramienta de predicción numérica. ¿Acaso la biología computacional está vendiendo su alma por un buen R²? Jaja, es una forma muy poética y dramática de verlo. Y es un debate candente. Pero con cierta idamía académica, hay que señalar que la industria biotecnológica tiene prioridades distintas. ¿En qué sentido? Bueno, a veces, la industria necesita saber qué va a pasar en un lote de producción de antibióticos de millones de dólares mucho antes de entender filosóficamente el porqué molecular de ese evento. Claro, el pragmatismo puro y duro. A la fábrica no le importa el mecanismo enzimático si puede predecir la caída del rendimiento. Exacto. Pero el artículo no promueve la ignorancia científica, ¿eh? Subraya algo vital.
Las ANNs no son la panacea absoluta. Lo ideal, el verdadero norte de esto, es que la neurocomputación debería hibridarse. Hibridarse con los modelos tradicionales. Sí, usar modelos híbridos. Tomas los sistemas mecanicistas basados en física, para lo que ya comprendemos bien, y le conectas una red neuronal para modelar las partes desordenadas y complejas que aún desafían a la teoría. Lo mejor de ambos mundos. Una simbiosis metodológica. Es fascinante cómo este viaje nos ha llevado desde la abstracción de la sinapsis en la corteza cerebral, pasando por la arquitectura matemática, hasta aterrizar en un cultivo bacteriano turbio. Es un trayecto tremendo, ¿sí? Y para resumir la aplicación práctica de todo lo que hemos diseccionado hoy, creo que este estudio es un testimonio poderoso. Cuando se cuenta con una cantidad rica de datos empíricos, pero faltan modelos teóricos claros, estas redes ofrecen un atajo inmensamente poderoso. Un atajo predictivo que es sumamente robusto ante el ruido, lo cual es oro puro para el control de bioprocesos. Que surge de este análisis. A ver, suéltala. A medida que la ciencia genera cantidades monstruosas de datos ómicos, genómica, metabolómica, transcriptómica, donde ya no analizamos 3 variables, sino millones simultáneamente, estas herramientas empíricas ya no van a ser un simple lujo metodológico. Van a ser una necesidad absoluta. Serán el único idioma algorítmico capaz de decodificar semejante nivel de complejidad de la vida. Lo que te hace preguntarte si en el futuro descubriremos la biología nosotros o lo hará la máquina por nosotros. Una pregunta que nos mantendrá despiertos a todos los investigadores, sin duda. No hay que tenerle miedo a abrir la caja negra. Exactamente. A nombre de The Professor, muchas gracias a todos los que nos escucharon en este análisis a fondo. Sigan cuestionando, sigan investigando y nos encontramos en la próxima inmersión.